Amigos y amigas de Agenda Económica, y hablando de cifras, cuando venía al canal, Luis, me detuve a ver las cifras del flujo turístico a la República Dominicana al cierre del mes de julio del presente año, y la verdad que nosotros estamos bendecidos, señores, porque el turismo está creciendo 7.2% con relación a igual fecha del año anterior, 2011. Casi 3 millones de turistas han ingresado a nuestra isla, y la verdad que pese a la crisis mundial, a la pérdida que hemos tenido de turistas tradicionales por el lado de Europa, que han venido menos españoles, menos italianos, menos de provenientes de Londres por toda la contracción económica que vive la eurozona, vemos cómo, por ejemplo, el mercado estadounidense sigue siendo un puntal clave en lo que es nuestra canasta diversificada de turistas provenientes del exterior, y también cómo Rusia y América del Sur se han convertido en unos, bastiones del turismo dominicano. Yo pienso que eso es un valor agregado que tenemos, porque en medio de un entorno tan complejo, producto de la crisis global que vive el mundo desde el 2009, una de las crisis más connotadas en los últimos 80 años de la historia financiera mundial, pues es una noticia positiva que el turismo, que es nuestra principal fuente generadora de divisas, esté exhibiendo ese comportamiento de un 7,2% a mitad prácticamente de año, al cierre de julio 2012. Es importante esto, Rosana, porque mirando las informaciones que tú trajiste, yo estoy viendo la llegada de pasajeros no residentes, que son los turistas, porque los viajeros se dividen en dos, en los no residentes y en los residentes. Y los no residentes son los que más se identifican con el turismo. Y estoy viendo cómo se ha venido comportando mes por mes el desarrollo de la llegada de pasajeros. Y he visto que, por ejemplo, en el mismo enero creció un 5.4, pero ya en febrero un 9.47, en marzo un 9.04, en junio un 10.32, bajó un poco en abril y en mayo, y también bajó un poco en julio, pero esto tiene que ver con la temporada, claro. Con las temporadas altas y bajas que se da en el turismo. Que son estacionales. Que son estacionales, pero de todas maneras, en el 2012 nosotros tenemos que al país han llegado 2.9 millones de turistas. Esto es a julio. A julio. A julio, ¿verdad? 2.9 millones. El año pasado llegaron 2.7 millones, que es lo que da esa diferencia, ese crecimiento de un 7.2%, porque estamos hablando de más de 200,000 turistas llegados este año, por encima de lo que llegó el año pasado. Entonces, si tú enmarcas el análisis de esta cifra dentro de lo que es el comportamiento y de lo que son las situaciones coyunturales, por ejemplo, de la economía dominicana, estábamos en un proceso electoral en este año, donde se supone que el comportamiento de los viajeros de alguna manera se afecta por lo que son estos procesos políticos que siempre generan algún nivel de incertidumbre. Entonces nosotros lo que estamos aquí es que aún en esas condiciones y aún en lo que está ocurriendo en la economía mundial, donde uno tiene que entender que los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, que son los que están sufriendo más el tema de la crisis mundial, que son las principales fuentes de turismo tradicionales de la República Dominicana. Entonces, no lo que debería ver aquí es un comportamiento un poco, si no de caída, pero por lo menos un poco de menos crecimiento, porque de alguna manera esos mercados emisores de turistas se ven afectados por la crisis, pero estamos viendo un crecimiento como si nada hubiera pasado. Sí, y eso tiene que ver mucho, Luis, con el trabajo conjunto, sector público, sector privado. Yo pienso que ha sido sumamente eficiente lo que es la promoción dirigida a nuevos mercados,
porque de manera inteligente en los últimos 3 o 4 años se ha visto una tendencia a canalizar toda esa promoción a nuevos nichos, que es lo importante. Si yo avisoro que voy a perder mercado turístico tradicional por la situación de Europa, por la situación de Estados Unidos, pues entonces tengo que dirigir toda mi atención a nuevos nichos, y es lo que se ha hecho. Se ha conquistado América del Sur, están viniendo venezolanos, brasileños, colombianos, argentinos, chilenos, hasta bolivianos. Y entonces Estados Unidos y Canadá siguen manteniendo un crecimiento positivo constante, de manera que eso ha podido más que compensar lo que es esa contracción proveniente del lado europeo, donde sabemos que el embate de la crisis por la situación fiscal que ellos viven, por el tema de deuda, pues es algo importante. Este año ellos todavía van a estar en una contracción importante, se proyecta menos 0.3% su crecimiento, y todavía no se sabe si en el 2012 va a seguir esa tendencia negativa. Incluso pilares como Alemania hemos visto también cómo han venido desacelerando lo que es el crecimiento real de esas economías, y España ni decir, de manera que yo pienso que ahí hay que dar un bono de reconocimiento a lo que ha sido la política pública combinada con un sector privado sumamente proactivo, donde todo lo que es la combinación de un turismo especializado como es el turismo de golf, el turismo también manteniendo la canasta de la parte de lo todo incluido, pero también privilegiando lo que es el acceso a un turista más exigente, pues ha sido una combinación perfecta para mantener este ritmo de crecimiento que es vital en nuestra economía. Y yo diría que hablando de que decía que somos bendecidos, si uno ve en medio de este entorno tan adverso y complejo a nivel internacional, el comportamiento que viene exhibiendo el sector externo, principalmente en los últimos 2 años, tanto por el lado de las exportaciones que están creciendo de una manera vertiginosa, por el lado de las remesas que siguen mostrando ritmo de crecimiento positivo, por el lado de la inversión extranjera directa que ha alcanzado cifras récord, por el tema también de turismo, pues entonces uno dice, caramba, qué bien nos ha ido, porque efectivamente hemos podido mantener esos puntales fundamentales del crecimiento, lo cual también nos da holgura para reposicionarnos en lo que es ya son los sectores vinculados a la demanda interna, agropecuario, sabemos que construcción ha estado un poquito rezagado, pero ahora con el tema, sobre todo para el año que viene, del relanzamiento que va a tener la ley hipotecaria, que por fin solamente falta un solo reglamento, gracias a Dios, todos los de la Junta tuvieron a tiempo, también la parte de la Superintendencia de Pensiones, el tema que falta pendiente es el del área de valores y lo de la DGI, que es la parte fiscal, que es fundamental para que estos patrimonios puedan funcionar como un vehículo neutral para hacer negocios en toda el área, no solamente inmobiliaria. Sabes, Rosana, que estoy viendo aquí un cuadro, un gráfico, ¿no? Con la llegada de extranjeros no residentes por países seleccionados, se han seleccionado un grupo de países, y aquí nos está mostrando la variación absoluta, o sea, el número en que se ha incrementado la llegada. Y me gusta mucho que Estados Unidos, por ejemplo, en el periodo enero-junio, hemos recibido de Estados Unidos 117.868 turistas más que lo que se recibió en ese mismo periodo, enero-junio de 2011. Pero también llama la atención, por ejemplo, el mercado ruso, donde estamos recibiendo 28.500 turistas más que el año pasado. Canadá, como tú decías, sigue siendo un país emisor importante, con 21.000 turistas adicionales. De Venezuela han llegado 10.000 más, de Francia 7.400, de Argentina 7.000, de Brasil, de Chile, de Perú y de Colombia hemos estado recibiendo incrementos en la llegada de turistas con respecto a lo que llegaron el año pasado. Esto es importante y tiene varios análisis que se pueden hacer. Por ejemplo, la política cambiaria de la República Dominicana. Se dice muchas veces que cuando la política cambiaria no es adecuada, afecta mucho las exportaciones de bienes y servicios,
sobre todo si tú tienes una moneda sobrevaluada, porque esto se te manifiesta en un desincentivo a las exportaciones y a los compradores extranjeros, tanto de bienes como de servicios. Entonces aquí lo que estamos viendo es un crecimiento, lo que nos está indicando que el tema de la política cambiaria, que también se critica con frecuencia, sobre todo por algunos sectores vinculados al sector exportador, en el sentido de que ellos quisieran una moneda más devaluada, pero en el caso de la República Dominicana esto no está teniendo aparentemente ningún efecto negativo, porque lo que estamos viendo aquí es un crecimiento. En esto también juega un papel importante la estabilidad que mantiene la economía dominicana, un ambiente clima social, de un clima social y de estabilidad, y sobre todo un ambiente de servicio de cierta seguridad, por lo menos en todo lo que son los centros turísticos de la República Dominicana, que todavía no están afectados por la criminalidad como en otras áreas de la población, y el turismo se mantiene bastante bien, y lo que uno entiende es que esto va a seguir desarrollándose, que podemos ver en las expectativas de crecimiento que el turismo este año va a ser mucho mayor la llegada de visitantes extranjeros que lo que fue el año pasado y los años anteriores, lo que indica que hay una tendencia al crecimiento constante del turismo en la República Dominicana. Como estamos hablando de una situación y de un gobierno donde una de sus metas es proyectar el turismo y tomar el turismo como punta de lanza o motor del desarrollo, entonces yo creo que esto juega un buen papel y crea un ambiente, y en la medida en que estas nuevas autoridades, tal y como lo han comprometido y lo han prometido y lo han confirmado, continúen lo que ha sido la política turística y la fortalezcan, nosotros entonces lo que podemos avisorar es que el turismo va a continuar creciendo en la República Dominicana, generando riqueza, divisa, y que las inversiones también ligadas al sector turístico de nuevas habitaciones y de centros, de facilidades en los centros de desarrollo turístico, va a seguir también incrementándose, generando efectos multiplicadores diversos sobre la economía dominicana. Así es, vamos a una pausa y regresamos.